titulamos Ejemplos de carne y hueso. Nuestro pastor habló sobre la vida de Pablo y sobre la vida de Timoteo. Y hoy vamos a ver otro personaje en la palabra de Dios que realmente, al estudiarlo, ministró mi alma. Y ese personaje se encuentra en Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 35. Vamos a leer a partir del versículo 21. Oramos y leemos y después oramos. Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 35. Dice así la palabra de Dios. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tortolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él los tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Oramos. Bendito Señor, gracias te damos por cantar a tu nombre. Gracias te damos por el día de hoy, traer a la memoria, a través de la cena, Señor, lo que tú has hecho en la cruz por nosotros. Y aquí estamos, Señor, tu pueblo, redimido, comprado con tu sangre, necesitados grandemente de oírte a ti, no oír a un predicador, Dios. Queremos escuchar tu palabra, necesitamos oír tu voz a través de la Escritura. Y rogamos, Señor, como ovejas que somos, que tú nos pastorees nuestros corazones a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando abrimos la Escritura sabemos que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, discierne nuestros pensamientos. La palabra de Dios, que es perfecta, que convierte el alma. Tu testimonio, Señor, que es fiel, que hace sabio al sencillo. Necesitamos de ti, Señor. Señor, una vez más, rogamos que podamos ser guiados por tu Espíritu en esta mañana y escucharte a ti. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. El personaje o la persona de carne y hueso, o el ejemplo de carne y hueso que vamos a ver el día de hoy, es la vida de este hombre, Simeón. La vida de Simeón. Para entrar un poco en el contexto, las condiciones en ese tiempo en Israel eran muy malas.
podemos describirlas como malísimas en el tiempo en que Jesús nació en Belén. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Bueno, por ejemplo, perdieron la pérdida de la independencia política. El rey y el cruel rey Herodes estaba allí gobernando. Había una degeneración de la religión en ese tiempo. ¿Qué sucedía? Bueno, la religión pasaba extremadamente por lo externo. O sea, los fariseos de ese tiempo, el legalismo que ellos implementaban, tanto los fariseos como los escribas, estaba reinando y tenían muchísimos seguidores. No solamente eso, la mundanidad de los saduceos que estaban también allí y el silencio que había de la voz profética durante mucho tiempo. Y en medio de ese cuadro oscuro que se presentaba, vemos a un ejemplo de un hombre fiel al Señor. Podemos ver que en medio de toda oscuridad, en medio de una degradación, en medio de una desesperación que había hombres que miraban con esperanza y con sinceridad. ¿Saben qué esperaban? La consolación de Israel. Esos hombres y mujeres que también son mencionados en la Biblia, como María, como Elizabeth y como más adelante nombra a Ana, eran hombres y mujeres piadosos. Todos estaban esperando la redención de Israel, todos ellos. Y cuando hablamos de hombres y mujeres, indica que hay un grupo piadoso que era considerable en esa época. El escritor de este evangelio es Lucas, y es un escritor muy particular. Él era gentil. Es interesante notar que este evangelio de Lucas tiene una característica exclusiva, que es el único evangelio que no la escribe un judío. Él era médico de profesión. Y eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 4, versículo 14, cuando Pablo dice: os saluda Lucas, el médico amado. Muchos comentaristas dicen que tal vez en la descripción que hace Lucas de los milagros del Señor, de las enfermedades que había, expresa una gran ternura por la profesión que Lucas tenía, la medicina. El libro del Evangelio de Lucas está dedicado a Teófilo, como muchos ya saben, se le llama excelentísimo Teófilo, y esto indicaba que era una persona de un alto funcionario del gobierno. Y Lucas le escribe porque Teófilo tenía inquietudes referente a Cristo. Y Lucas le quiere aclarar esas inquietudes. Y acerca el corazón de Teófilo a través de cómo describe a Cristo. ¿Saben? En ese tiempo no había un judío que no creyera que su nación era el pueblo escogido por Dios. No había un judío que no creyera eso. Pero los judíos no podían darse cuenta que no iba a ser por medios humanos que su nación iba a ser o iba a alcanzar la grandeza. No. Ellos, o la mayoría del pueblo judío, estaban esperando que venga un campeón que iba a surgir y que iba a derrocar el imperio que estaba en ese momento. Muchos de ellos creían que iba a venir un rey de la dinastía de David que devolvería al pueblo su antigua grandeza. Todos creían, o otros creían, que Dios intervenía directamente de una forma divina, de algo sobrenatural. La gran mayoría del pueblo judío creía eso. Pero lo que me llamó la atención, que es leyendo varios comentarios, introduciéndonos en la historia, había un grupo de personas que se llamaban, o lo llamaban, los reposados de la tierra. Los reposados de la tierra. Estas características de personas, o estas personas, no tenían sueños de grandeza,
no querían derrocar al rey por medio de la violencia, no querían tener un poder de ejército que levantara banderas, no. Estas personas, los reposados de la tierra, creían en una vida constante de oración y una vida que reposaba vigilante, esperando hasta que Dios interviniera en su soberanía y que Dios cumpliera su plan. Y dentro de esas personas, estas personas pasaban esperando la vida tranquila y pacientemente en Dios. Y así era Simeón. Era de ese grupo. Simeón era un hombre de oración, de adoración, humilde, fiel, expectante a lo que Dios iba a hacer en su pueblo. Simeón y Ana, que nombra más adelante, o como Zacarías y Elizabeth, eran parte del fiel remanente justo que estaba esperando con anhelos al Mesías. Y aquí está Simeón. En Lucas 2:29, ahí mismo, dice que él estaba, dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. O sea, la idea de ese despide a tu siervo da la idea de que Simeón era un hombre mayor de edad. No hay algo certero en la Biblia que nos dice la edad de Simeón, pero muchos historiadores o la tradición dice que Simeón tenía 113 años. Pero eso es solamente la tradición, pero sí, él estaba esperando con ansias que Dios cumpliera su palabra. Y teniendo en mente esto, hoy lo que vamos a ver es 4 aspectos de la vida de este hombre. 4 aspectos de la vida de Simeón. El primer, quiero que veamos, es el carácter de Simeón. Miren cómo comienza el versículo 25. Dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso. Justo y piadoso. Es como que en el relato Lucas corre el telón y dice, allí hay un hombre que vive de acuerdo a lo que cree. Allí hay un hombre justo. La descripción allí que hace Lucas tiene un gran significado porque manifiesta que Simeón era justo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Simeón ya tenía la justicia imputada por Dios, que es por medio de la fe. Es lo mismo que dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, y creyó Jehová, está hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Es lo mismo que dice, que nombra de Zacarías y Elizabeth, en Lucas capítulo 1, versículo 6, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esta palabra justo lo vemos en la vida de Cornelio. Dice que Cornelio, el centurión, era varón justo y temeroso de Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Simeón era un hombre justo. Era un hombre de fe. Y dentro de esa característica está anexado otra cosa, y piadoso. Y piadoso. No solamente nos dice que era justo, sino nos muestra que era un hombre piadoso. La idea de piadoso, en el griego clásico que estaba mirando, dice que es cauteloso. Cauteloso. Saben que en los escritos de Lucas, tanto en Lucas como en Hechos, Lucas usa mucho esa palabra. Solamente vamos a ver algunos textos, yo lo tengo acá impreso, se los leo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 5, dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. En Hechos capítulo 8, versículo 2, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran santo sobre él. Esta palabra se refiere a quienes son reverentes a Dios.
Era una persona reverente a Dios. Era una persona temerosa de Dios. Podemos resumir que era una persona devota a su Señor. Este término indica no solamente que Simeón era justificado, sino que Simeón también era santificado por gracia del Señor. Vemos cómo este hombre de Dios, hermanos, era luz en medio de las tinieblas. Vemos cómo este hombre de Dios mostraba un testimonio íntegro. Vemos cómo este hombre de Dios, un ejemplo de carne y hueso, demostraba lo que creía a través de lo que vivía por su fe en el Señor. Me impactó eso. Hermanos, este hombre vivía en medio de los fariseos, de los escribas. En ese tiempo estaban llenos de normas, estaban llenos de reglas humanas, estaban llenos de tradiciones. Jesús describía a los fariseos como sepulcros blanqueados. Pero este hombre, Simeón, vivió confiado absolutamente en la palabra de Dios. Y eso nos muestra un carácter de un hombre de Dios. Justo y piadoso. Justo y piadoso. Saben, Simeón había recibido los beneficios de la salvación. Como dice Isaías 55:7, dice la palabra de Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Simeón vivía de esa manera. Y aquí vemos un hombre que tenía un carácter para el Señor. Lo otro que quiero que veamos de Simeón es la confianza de Simeón. La confianza. Leemos el versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. La confianza de Simeón. ¿Saben? Dios honró la piedad de Simeón otorgándole una bendición maravillosa. Una bendición que muchos profetas o reyes de Israel habrían querido tener y no la tuvieron. ¿Saben cuál fue la bendición? Que él iba a ver a Cristo cara a cara. En el versículo 26 del mismo capítulo que estamos leyendo, dice: y le había sido reservado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Qué privilegio! No vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Cuando habla aquí el versículo 25, la consolación de Israel, quiere decir la esperanza mesiánica que tenía el pueblo judío. La esperanza mesiánica. Una de las oraciones tradicionales de los judíos era: que pueda yo ver la consolación de Israel. Esa oración le fue contestada a Simeón al ver a Jesucristo en el templo. Simeón fue un hombre guiado por el Espíritu de Dios, que se dejó enseñar por la palabra de Dios, que fue obediente a la voluntad del Padre y por consiguiente recibió el privilegio de ver cómo llegaba la salvación divina. Ese era Simeón. La palabra consolación que habla ahí, habla de ánimo. Ánimo. Él esperaba la salvación personal para sí mismo, pero también la liberación nacional de su pueblo Israel. Me hizo acordar mucho Simeón al apóstol Pablo cuando estaba preocupado por su pueblo. Y en Romanos 9:3 dice: porque yo desearía yo mismo ser anatema, dice el apóstol Pablo, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne.
Simeón le pasaba exactamente lo mismo. ¿Saben? La situación o las circunstancias en que se hallaba el pueblo en ese tiempo, como dijimos, estaban sufriendo bajo la ocupación de los romanos. Intensificaba para esos judíos piadosos el anhelo de que llegara el Mesías y lo liberara. El Mesías representaba la encarnación de la esperanza, el consuelo de la nación que iban a tener. Era el único realmente que podía traer consolación a Israel. Los rabinos muchas veces se referían al Mesías como, usaban la palabra Menachem, que significa consolador. Y hay varios textos del Antiguo Testamento, hermanos, donde habla del papel del Mesías como consolador. Solamente les voy a leer dos. Isaías 41 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. E Isaías 51, versículo del 1 al 3, dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y sucederá en huerto de Jehová, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y así podemos ver varios textos del Antiguo Testamento, en Jeremías, en Ezequiel, en Zacarías, donde también hablan de ese consuelo de Dios para su pueblo. ¿Y por qué hablamos de la confianza de Simeón? Porque podemos decir que Simeón tenía absolutamente confianza en la palabra de Dios, porque él creía esto y esperaba eso, con ansias. Era un hombre de la palabra. Él mostraba su fe, él mostraba su confianza al descansar en las palabras del Señor, en creer en las palabras del Señor y en vivir expectantes a ese cumplimiento que iba a suceder. Me hace acordar, ¿no? Ellos quizás pensaban en el Mesías, tardaban en llegar, pero los que querían en Él esperaban y deseaban su venida y la guardaban con paciencia. Y lo mostraba a través de cómo vivía. Y lo mostraba y lo demostraba a través de su confianza. Me hace acordar el texto de Pedro, 2 Pedro 3, 8 y 9, donde dice la palabra de Dios: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nos ponemos a pensar en la esperanza de Simeón, que se cumplió. Nosotros tenemos una esperanza que se va a cumplir pronto. Y Simeón vivía confiado en la palabra de Dios. Era un hombre de carácter, era un hombre que confiaba en la palabra de Dios, pero también vamos a ver en la Escritura que era un hombre guiado por el Espíritu. Era un hombre guiado por el Espíritu. Y es interesante ver el trabajo del Espíritu Santo en ese entonces. Vemos el actuar del Espíritu Santo en la vida de Simeón constantemente. Miren, versículo 25 nos dice: el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y el versículo 27 dice: movido por el Espíritu, vino al templo. El Espíritu Santo trabajando a pleno. Y ahí me impactó ver la mano soberana del Señor guiando a su siervo para cumplir su palabra. El Espíritu Santo le reveló lo que iba a suceder. El Espíritu Santo lo movió, lo introdujo al Espíritu Santo en el momento exacto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Y eso nos habla del control soberano del Señor sobre todas las cosas. Y esa era la guía que tenía Simeón en su vida. Cuando Lucas nombra
que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón refleja que el Espíritu fortalecía a personas antes que Pentecostés. Ya ahí trabajaba el Espíritu Santo. Y fortalecía a personas para que sirvieran y para que hablaran de parte de Dios. Y hay ejemplos bíblicos. Yo se los leo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 15, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún antes del vientre de su madre. En Lucas capítulo 1, versículo 41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y también lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 67, dice que Zacarías fue su padre lleno del Espíritu Santo y profetizó. O sea, vemos al Espíritu Santo actuando, fortaleciendo a personas y cumpliendo los propósitos de Dios. Simeón tuvo un privilegio que seguramente aumentó su esperanza mesiánica. Un privilegio que Dios otorgó a un hombre íntegro, un privilegio que Dios otorgó a un hombre humilde. Y eso lo hacía estar en una constante expectativa, sabiendo que cada día nuevo podría traer al Mesías que él tanto ansiaba ver. Miren, dice ahí el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Antes que viese el ungido del Señor. Seguramente saber esto a Simeón le motivaba a vivir una vida piadosa e íntegra para su Señor. Él no iba a pasar a la presencia del Señor hasta que no iba a ver ese cumplimiento. En el día divinamente señalado, hermanos, 40 días del nacimiento de Jesús, Simeón fue movido por el Espíritu Santo, queremos decir, bajo la guía del Espíritu Santo al templo, y allí se encontró con la palabra de Dios encarnada. Tremendo, ¿eh? Es muy probable que el encuentro ocurrió en el patio de las mujeres, en la parte del templo, y así Simeón, movido por el Espíritu, se encontró con María y con José. Los padres llegaron ahí para hacer el rito conforme a la ley. La Biblia nos describe que eran pobres realmente. Cuando habla en el versículo 24, un par de tortolas o 2 palominos, hablan de que eran muy pobres. Y allí llegaron ellos para obedecer al Señor. Y así se reunía el pueblo. Y así fue Simeón, a conocer al Dios hombre, a Jesucristo. A Jesucristo. Entonces, si abrimos un panorama, vemos el carácter de Simeón, justo y piadoso. Vemos la confianza de Simeón, ¿en qué? En confiar absolutamente en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a esa palabra, a esa promesa que el Señor le había hecho. Vemos a un Simeón constantemente su vida guiada por el Espíritu Santo, le reveló el Espíritu, lo movió el Espíritu, lo llevó al Espíritu. Y en conclusión a la vida de Simeón, vemos a un hombre que alaba al Señor. La alabanza de Simeón es tremenda, hermanos. Es tremenda. Aquí vimos el encuentro expectante, vemos el cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de un siervo. Aquí vimos la primera reacción de Simeón. ¿Saben cuál fue la primera reacción de Simeón al ver al niño? Fíjense el versículo 28. Él lo tomó en sus brazos y ¿qué hizo? Bendijo a Dios. Bendijo a Dios. Me dio mucha ternura pensar en Simeón alzando al bebé.
¿no? Uno cuando hace un bebé se emboba muchas veces, ¿no? ¡Ay, qué chiquito! ¿No? Pero Simeón entendía que no solamente estaba alzando al bebé, estaba alzando a la palabra encarnada, al Salvador, al Mesías. Estaba alzando el cumplimiento de la palabra de Dios, en vivo y en directo. Dios estaba mostrándole a Simeón su fidelidad. Dios le estaba mostrando a Simeón que nunca falla sus promesas, que nunca se olvida de su pueblo. Dios le estaba mostrando a Simeón a través de ese bebé su misericordia, su gracia, la redención. Y él contemplando ese panorama, lo único que le salió a decir es bendecir al Señor. Esto mismo de bendecir al Señor me llama la atención que Lucas lo nombra en la vida de Elizabeth. Yo le leo el texto, capítulo 1, versículo del 41 al 45. Dice la palabra de Dios: y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que tenía Elizabeth saltó en su vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, dijo y exclamó a gran voz, y dijo así: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde es esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán todas las cosas que fueron dichas por parte del Señor. Una alabanza al Señor. No solamente le sucedió a Elizabeth, le sucedió a María. Entonces María, versículo 46 al 45, dijo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual había hablado a sus padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Hubo un clamor de bendición al Señor, un clamor de alabanza al Señor, un clamor de gratitud al Señor. Eso le sucedió a Elizabeth, le sucedió a María y le sucedió a Zacarías también, al ver cómo Dios cumplía su palabra. Y Zacarías dice en el capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 67, dice la palabra de Dios que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y los levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecían, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto y del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había dado a conocer que librados de nuestros enemigos sin temor les sirvamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Qué hizo Simeón? Tomó en sus brazos al niño y bendijo al Señor. Muchos comentaristas este canto o esta bendición la dividen en dos. Del versículo 29 al 32 hay un párrafo, al 33, y del 34 al 35 es otro.
Pero es interesante notar, bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Este cántico, las dos primeras estrofas, muchos comentaristas dicen que están en latín y que es Nunc Dimittis, que significa ahora Señor. Ahora Señor, decía, en una exclamación de cántico, de adoración. Simeón dice: ahora Señor, me fue revelado tu promesa. Ahora Señor, la esperanza está cumplida. Ahora Señor, mi corazón rebosa de gozo. Ahora Señor, mi corazón está en completa paz. Ahora Señor, vemos a un siervo de Dios feliz de morir. Porque él con sus propios ojos estaba contemplando la salvación personificada en un niño. Un siervo de Dios feliz de morir. Como dice Lucas 2:11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Y ahí estaba Simeón, hermanos. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Simeón se describe como un siervo, como un esclavo, como una persona rendida absolutamente a un dueño, a su Señor, como dice ahí. Reconoce al Señor como su dueño. Y lo vemos que Simeón reconocía al Señor como su dueño por la manera que vivía, por su carácter. Vemos que reconocía al Señor como su dueño por la manera en que creía en la palabra de Dios. Vemos que el Señor era su dueño por la manera en que era guiado por el Espíritu Santo. Y vemos que el Señor era su dueño por la manera en que Él expresa su alabanza al Señor. He aquí, Señor, despide a tu siervo en paz. Ya está, Señor. ¿Saben? Cuando dice despide a tu siervo, la idea de despedir ahí significa dejar partir a tu siervo al sepulcro. Y la única razón de este abandono, podemos decir, es que Simeón había visto ya la salvación. Es precioso que Simeón no vea un bebé, como decíamos, de carne y hueso. Lo que él trasciende es el gran misterio de la salvación. Él ve a Dios mostrando su plan soberano en ese bebé. Es como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras almas, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificado. Y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre. Y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso este hombre. Me hizo pensar mucho a mí en mi manera que yo me dedicaba a alabar al Señor y a expresar gratitud al Señor. Y con qué corazón rebosaba mi gratitud al Señor. Y lo que resalta en Simeón su gratitud vino en consecuencia de lo que creía en su palabra. Él estaba adorando a un Dios verdadero, fiel, que cumple su promesa. Y entonces ahí, en medio de la gratitud, dice, despide a tu siervo en paz. Pero Simeón aclara algunos aspectos
de la salvación, que van a sorprender a José y a María. Dice que quedan maravillados. Dice que lo que escucharon los dejó perplejos, los dejó atónitos. No podían creer lo que escuchaban. La salvación había sido preparada en presencia de todos los pueblos. Esto es lo que Dios hizo. Dios prefiguró, Dios la proclamó de la misma caída del hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muchos lo conocen ese párrafo como el protoevangelio. Simeón le está diciendo que en este cántico, en esta oración, que la salvación era para todos los pueblos, era en presencia de todos los pueblos, era ofrecida a todos. Simeón le está diciendo al pueblo judío que no era un monopolio del pueblo judío la salvación. Se ofrecía con igual derecho a los gentiles. Tremendo. La salvación de Dios es gloriosa porque procedió de su pueblo Israel, porque de ahí ha venido el Mesías, el Señor y Salvador nuestro. Y de esta manera Lucas, al describir cómo Simeón alaba al Señor y cómo Simeón habla de la salvación, habla del horizonte universal del anuncio del Evangelio. Es para todos. Es como dice Hechos 1:8, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y al escuchar eso, José y María estaban maravillados, maravillados. Cambiaba el panorama de sus vidas. Pero la conclusión de la alabanza de Simeón está en el versículo 34 y 35. Y vuelve a decir la alabanza. Y dice, y los bendijo Simeón. Y miren, se dirige directamente a María. Y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón volvió a dirigirse a José y a María. Cuando estaban maravillados de todo lo que estaba aconteciendo, Simeón les advierte algo que ellos no debían ignorar, algo que iba a suceder y que era muy importante. Simeón le avisa de la hostilidad que iba a enfrentar su hijo. Es interesante que José, después del incidente de la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años, desaparece del relato de los evangelios. Desaparece en la relación de la vida y el ministerio de Cristo. Siempre aparece María, José no. Bueno, muchos comentaristas dicen que José seguramente murió antes de que comenzara el ministerio público de Cristo. Simeón habla que este niño está puesto para caída y para levantamientos de muchos en Israel. Él es quien iba a determinar el destino del pueblo. Como dice Juan capítulo 1, versículo del 9 al 13, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no solo los gentiles se salvarán, sino que los judíos iban a tropezar, iban a caer en un juicio de perdición, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 8, versículos 13 y 15. Dice la palabra de Dios: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén.
y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Para muchos iba a ser una piedra el Mesías. Pero para el remanente creyente, para ese remanente fiel que el Señor tenía, iba a ser vida eterna. Como dice Efesios capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrarle en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El texto nos dice que habla ahí, mira el versículo 34 al final, y para señal que será contradicha. ¿Vieron que dice ahí una señal contradicha? Es interesante esa palabra, porque esa palabra quiere decir para una señal, y la palabra habla de rechazo, la palabra habla de oposición, esa palabra describe toda clase de insultos, esa palabra describe maltrato y burlas y odio, y que como resultado lo llevó a la crucifixión al Señor. Hay muchos textos que hablan del rechazo del Señor. Por ejemplo, Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para arrojarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En Lucas capítulo 13, versículo 31 al 35, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole, sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminó mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, dice el Señor, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os dejará desierta. Y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas capítulo 19, versículo 47, dice que el Señor enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo, ¿qué hacían? Procuraban matarle. Una señal contradicha. Ese violento rechazo, seguramente, y seguro fue así, hizo sufrir a su madre María. Ese sufrimiento llegó a su apogeo, podemos decir así, en la cruz de Cristo. Mientras María observaba sufrir y morir en la cruz al Señor. Dice en Lucas 19, 25 que estaba junto a la cruz de Jesús su madre. La consecuencia de todo esto lo aclara el mismo texto. Miren, versículo 35, al final, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Como Jesús le dijo a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Como dice 1 Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. En contraste, hermanos, a quienes rechazaron al Señor, a ver las obras que Él hacía, Simeón, totalmente diferente. Él vio en el niño al Mesías, al Salvador. Él proclamó esa gloriosa verdad, aunque Jesús todavía no había hecho ninguna de sus obras. Y ahí vemos un hombre, un ejemplo de carne y hueso. Vemos a Simeón con un carácter justo y piadoso. Vemos a Simeón
confiando en la palabra del Señor, la confianza que él tenía en la promesa. Vemos a un Simeón guiado por el Espíritu y vemos a un Simeón proclamando alabanza a su Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros, hermanos? Me hizo pensar que Simeón tenía un conocimiento correcto, ¿no? Él tenía un conocimiento correcto de Dios y lo llevó a vivir con un carácter justo y piadoso. Lo llevó a vivir ese conocimiento con una vida expectante, confiando plenamente en la palabra de Dios. Nosotros tenemos un gran riesgo, hermanos. Vivimos en una era donde tenemos información bíblica por diferentes medios, grandes charlas, grandes debates, muchos grandes teólogos, pero muchas veces ese conocimiento no nos lleva a lo que le llevó a Simeón. El conocimiento correcto de Dios lo llevó a Simeón a vivir con un carácter piadoso. ¿Nos lleva el conocimiento que tenemos a vivir una vida humilde? ¿Nos lleva el conocimiento que tenemos a vivir una vida plena para el Señor? Ese conocimiento nos lleva a vivir guiados por la palabra de Dios en cada paso de nuestra vida que damos. Cada vez que cantamos, ese conocimiento nos llena de gozo el corazón. Cada vez que cantamos, reflexionamos a quién estamos exaltando. Cada vez que cantamos, reflexionamos a quién están honrando. Nos identifican nuestro carácter, nos identifica como cristianos. Estamos proclamando el Evangelio. Me llamó la atención la edad de Simeón. Un hombre íntegro, piadoso, lleno de años, pero fiel. Estaba leyendo en un libro que se llama, para cerrar, ¿no? Radical, que lo escribe David Platt. Dice lo siguiente a hermanos que decidieron rendir su vida por completo al Señor. Y esto habla en contexto de algunos misioneros que él nombra. Pero yo subrayé algunas cosas que me parece que quedan bien en conclusión al mensaje. Dice, ¿te ves libre para vivir de manera radical cuando ves la muerte como una recompensa? La clave es darse cuenta y creer que este mundo no es nuestro hogar. Si esperamos liberarnos alguna vez de los deseos mundanos, del pensamiento mundano, de los placeres mundanos, de los sueños mundanos, de los ideales mundanos, de los valores mundanos, de las ambiciones mundanas, de los elogios mundanos, debemos concentrar toda nuestra vida en otro mundo. Debemos sujetar nuestros afectos a aquel que promete un tesoro eterno que nunca se echa a perder o que nunca se va a arruinar. Si nuestras vidas quieren valer algo en esta tierra, debemos comenzar a concentrarnos en el cielo. Y Simeón vivió de esa manera. Simeón vivió de esa manera. Hermanos, que el Señor nos dé la gracia para vivir de esa manera el tiempo que nos resta en este mundo.